¿Alguna vez has sentido que el suelo que pisas, ese que tú mismo has cuidado, regado y mantenido con el sudor de tu frente, de repente, se vuelve lava? Así me sentí yo el martes pasado. Eran las 6 de la tarde, todavía tenía el polvo de la obra en las botas y el cansancio calado en los huesos. Pero a doña Elena, mi suegra, eso nunca le importó. Para ella, yo siempre fui el invitado de piedra, el hombre que su hija recogió y al que le estaban haciendo el favor de su vida por dejarlo dormir bajo un techo de concreto. «No quiero ver tus botas sucias en mi porche, Esteban», me soltó sin siquiera mirarme, mientras tomaba su té en la mesa de mimbre que yo mismo había restaurado el verano pasado. «Y vete preparando, porque antes de que termine el mes, quiero que saques todas tus porquerías de la casa de atrás. Ya hablé con mi hijo, y él necesita el espacio para poner su despacho de abogados. Tú puedes buscarte un cuartito en la ciudad. Al fin y al cabo, un obrero no necesita mucho espacio, ¿verdad?». Me quedé helado. No por la sorpresa de su desprecio, eso era el pan de cada día, sino por la frialdad absoluta con la que pretendía borrar 10 años de mi vida. 10 años donde no solo construí esa casa de atrás, con mis propias manos y mis ahorros, sino donde mantuve toda la propiedad, mientras su hijo, el abogado, el orgullo de la familia, se gastaba las herencias en viajes y apariencias. Doña Elena siempre fue una mujer de castas. Para ella, el mundo se dividía en gente con apellidos y títulos, y basura como yo. Mi pecado original fue enamorarme de su hija, Laura, y aceptar vivir en el terreno familiar, para que ella no estuviera lejos de su madre enferma. «Es por el bien de la familia, Esteban», me decía Laura al principio. «Mi mamá te quiere, solo es un poco difícil». Qué mentira tan amarga resultó ser esa. Esa tarde, la humillación llegó a su clímax. Doña Elena se levantó, se acercó a mí, y me puso un sobre en el pecho, dándome palmaditas condescendientes como si fuera un perro callejero. «Aquí tienes 2,000 pesos. Es por las molestias de la mudanza. No digas que no soy generosa. Pero quiero que entiendas algo, basura. Este terreno es mío, esta casa es mía, y mi hija merece estar con alguien que no huela a cemento todo el día. Has sido un útil cuidador de llaves durante una década, pero el contrato se acabó. Mañana vendrá un cerrajero a cambiar la puerta principal. No quiero que vuelvas a entrar a la casa grande». Sus palabras cortaban más que una sierra. Me llamó basura frente a los vecinos que pasaban por la calle. Me humilló sabiendo que Laura estaba en el trabajo, aprovechando mi vulnerabilidad. Lo que ella no recordaba, o lo que su arrogancia le impedía ver, es que la memoria de las personas es selectiva, pero los registros de propiedad no lo son. Hacía 5 años, cuando la propiedad estuvo a punto de ser embargada, por las deudas de juego de su difunto esposo, y las malas inversiones de su hijo, el brillante, fui yo quien puso el dinero sobre la mesa. Fue bajo una condición que ella aceptó entre lágrimas de desesperación, firmando documentos que apenas leyó, porque estaba demasiado ocupada ocultando la vergüenza de la quiebra. Ella creía que yo había pagado la deuda como un regalo, para asegurar mi lugar en la familia. Creía que el papel que firmó era un simple pagaré o un reconocimiento de deuda menor. Entré en mi pequeña casa, esa que ella llamaba cuartito, y cerré la puerta. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era una mezcla de rabia contenida, y una extraña paz que empezaba a florecer en mi estómago. Me senté en mi escritorio de madera, abrí el doble fondo del cajón derecho y saqué una carpeta azul desgastada. Allí estaba. El contrato de compra-venta debidamente protocolizado, la escritura de cesión de derechos por liquidación de gravamen, y el certificado de libertad de gravamen actualizado a mi nombre. Doña Elena no solo no era la dueña de la casa de atrás. Técnicamente, ella era mi inquilina en la casa principal, y vivía ahí por pura cortesía de la basura, que tanto despreciaba. Me quedé mirando el documento en silencio por lo que parecieron horas. Podría haber salido en ese momento, gritando la verdad, rompiendo su burbuja de superioridad. Pero no. Ella quería jugar sucio. Ella quería usar a la ley y a su hijo abogado para pisotearme. Pues bien, les daría el escenario que querían. Dejaría que celebraran mi derrota. Dejaría que planearan mi expulsión. Porque cuanto más alto subieran su ego, más dolorosa sería la caída. Esa noche, mientras escuchaba a doña Elena reírse por teléfono con su hijo, sobre cómo por fin se habían desechado de la carga, tomé mi teléfono,
y llamé a un viejo contacto de la universidad, un abogado que no debía favores a la familia. Hola Javier, necesito que prepares una notificación de desalojo y una auditoría de propiedad, pero no la entregues todavía. Quiero que esperes al domingo al almuerzo familiar. Vamos a darles una lección sobre quién es realmente el dueño de este suelo. Colgué el teléfono. Mi mirada se posó en una vieja foto de Laura y mía. Me dolía que ella estuviera en medio, pero doña Elena había cruzado una línea de la que no había retorno. Me llamó basura en mi propia casa. Y esa basura estaba a punto de barrer toda la suciedad de esa familia, empezando por su arrogancia. Pasé la noche en vela pero no llorando. Me dediqué a organizar carpetas digitales, a escanear recibos de impuestos que yo había pagado durante un lustro, y a revisar cada cláusula de aquel contrato que doña Elena firmó con mano temblorosa hace 5 años. Ella pensó que estaba firmando un préstamo personal. Su hijo, ebrio de arrogancia, ni siquiera se molestó en revisar los papeles, porque un simple albañil no sabría ni redactar un pagaré. ¡Qué error tan fatal! Lo que firmaron fue una dación en pago. La propiedad total del terreno y sus construcciones pasaba a mi nombre a cambio de liquidar la hipoteca de 3 millones, que estaba por dejarlos en la calle. A la mañana siguiente, bajé a la cocina de la casa grande. Sabía que ella estaría allí, reinando en su mesa de mármol. Me serví café en silencio. Doña Elena me miró de arriba abajo con una sonrisa de suficiencia que me revolvió el estómago. Vaya, la basura madrugó para empezar a empacar, dijo, dando un sorbo a su taza. Ya hablé con el cerrajero. A mediodía cambiaremos la chapa del portón principal. Espero que ya tengas tus maletas listas en el porche de atrás. No quiero que Laura se ponga sentimental cuando llegue y te vea merodeando. No se preocupe, doña Elena, respondí, manteniendo mi voz plana casi sumisa. Estoy organizando todo. Solo le pido que me dé hasta el domingo. Es el cumpleaños de Laura, y no quiero arruinarle el día con una mudanza apresurada. Dejaré todo limpio. Ella soltó una carcajada seca, llena de veneno. ¿El domingo? Tienes suerte de que sea el cumpleaños de mi hija. Está bien, te daremos hasta el final del almuerzo familiar. Pero ni un minuto más. Ese día vendrá mi hijo, el licenciado Julián, con los papeles para que firmes tu renuncia a cualquier reclamo de mejoras que le hayas hecho a la casa. No queremos que luego intentes extorsionarnos por un par de paredes que levantaste. Mejoras, pensé. Había reconstruido el techo, cambiado la instalación eléctrica podrida y reforzado los cimientos. Asentí en silencio, bajando la mirada para que no viera el brillo de anticipación en mis ojos. Esa era la trampa. Dejar que creyeran que tenían el control absoluto. Fui a trabajar como cualquier otro día, pero mis horas libres las pasé en el despacho de Javier, mi abogado. Javier leyó los documentos 2 veces, soltando silbidos de asombro. Esteban, esto es oro puro, me dijo, ajustándose los lentes. Ellos no solo no tienen derecho a echarte, sino que tú podrías haberlo sacado de ahí hace años. ¿Por qué esperaste tanto? Por Laura. Confesé con amargura. Quería que ella tuviera una familia unida. Pensé que con el tiempo me aceptarían al ver que yo era quien sostenía este lugar. Pero ayer entendí que para ellos nunca seré un hombre, solo un recurso. Y ahora que creen que ya no me necesitan, me tiran como un trapo sucio. Pues prepárate, sonrió Javier. Ya tengo lista la notificación. Pero si quieres hacerlo durante el almuerzo del domingo, será un espectáculo. Necesito que mañana vayas a la notaría número 12. Vamos a pedir una compulsa de documentos oficial. Si Julián intenta alegar que los papeles son falsos por ser simples copias, se va a encontrar con un sello notarial que no podrá refutar ni en 1000 años. El miércoles y el jueves fueron días de una agonía fingida. Empecé a sacar cajas vacías al patio, dejando que doña Elena me viera desde la ventana. Ella incluso llamó a sus amigas para presumirles. Por fin sacamos al arrimado. Mi hijo va a poner su oficina de prestigio en ese terreno. Yo escuchaba todo a través de las paredes delgadas. Cada insulto, cada burla sobre mi origen humilde, era un clavo más en el ataúd de su propia soberbia. Laura llegó el jueves por la noche, confundida y con los ojos rojos. Su madre ya le había contado una versión distorsionada, que yo había decidido irme porque la responsabilidad de la casa me quedaba grande. ¿Es cierto, Esteban?, me preguntó en la intimidad de nuestra habitación. Mi mamá dice que ya aceptaste irte el domingo. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Ya no me amas? Me partió el alma verla así, pero no podía contarle la verdad todavía. Sabía que en su desesperación, intentaría mediar con su madre y arruinaría la sorpresa legal. Si Laura sabía la verdad, su cara la delataría.
Necesitaba que su reacción el domingo fuera tan genuina como la de los demás. Confía en mí, Laura, le dije, tomándole las manos. El domingo todo se va a aclarar. Tu madre dice que el terreno es suyo, y que yo soy un estorbo. Solo te pido que ese día, pase lo que pase, recuerdes quién ha cuidado realmente de nosotros. El viernes por la tarde, cometí un error calculado. Dejé una carpeta abierta sobre la mesa de centro de mi casita, sabiendo que doña Elena entraría a inspeccionar, mientras yo no estaba. Era una carpeta que contenía fotos de la casa antes de las remodelaciones y algunas facturas a mi nombre. Quería que se sintiera confiada, que pensara que mis únicas armas eran comprobantes de gastos, que su hijo abogado podría invalidar fácilmente en un juicio. Cuando regresé, noté que la carpeta había sido movida. Doña Elena estaba en el jardín, hablando por teléfono, riéndose a carcajadas. Sí, Julián, el pobretón cree que con unas facturas de ferretería nos va a asustar. Trae los documentos de renuncia el domingo. Vamos a hacer que firme antes del postre. Me senté en los escalones de mi porche, mirando el atardecer sobre el terreno que, legalmente, me pertenecía hasta el último grano de arena. La trampa estaba puesta. Ellos estaban tan cegados por su desprecio hacia mi clase social, que no podían concebir que, la basura, fuera más inteligente que el licenciado. El sábado compré una botella de champán costosa y la guardé en el fondo del refrigerador. No era para el cumpleaños de Laura. Era para brindar por el fin de una era. Mañana, el almuerzo familiar no sería para celebrar un año más de vida, sino para presenciar el entierro de la arrogancia de los apellidos vacíos. Terminé de empacar una última maleta, solo para mantener las apariencias. Pero dentro de mi chaqueta, en el bolsillo interno, descansaba el documento notariado que decía, en letras claras y doradas, que Esteban Rivera era el único y absoluto dueño de la parcela 42. Mañana, doña Elena descubriría que el invitado de piedra era en realidad el dueño del castillo. El domingo amaneció con un sol radiante, de esos que parecen burlarse de la tragedia que se avecina. Para doña Elena y su hijo Julián, era el día de su liberación. Para mí, era el día en que dejaría de ser un fantasma en mi propio hogar. Desde temprano, el movimiento en la casa principal era frenético. Doña Elena había ordenado un catering especial, no tanto por el cumpleaños de Laura, sino para celebrar que la propiedad volvía a manos de la familia. Me pidió, con una amabilidad falsa que daba náuseas, que ayudara a cargar las mesas pesadas al jardín. Ándale, Esteban, una última chambita de las tuyas antes de que te vayas, me dijo mientras se ajustaba sus collares de perlas. Ya que tienes fuerza de cargador, aprovéchala hoy, porque mañana ya no tendrás este jardín para lucirte. Obedecí sin decir una palabra. Cargué las mesas, acomodé las sillas y soporté que los vecinos, invitados por ella para testificar su victoria, me miraran con lástima. Me convertí en el sirviente de mi propia fiesta de despedida. Esa era la agonía necesaria, fingir la derrota absoluta. Cada vez que bajaba la cabeza o arrastraba los pies, doña Elena le lanzaba una mirada de complicidad a Julián, quien acababa de llegar en su auto deportivo, comprado irónicamente, con un préstamo que yo le avalé en secreto y que él nunca pagó. Julián se me acercó mientras yo terminaba de colocar el mantel. Se veía impecable en su traje de lino, con esa sonrisa de suficiencia que tienen los que creen que el mundo les debe todo por su apellido. Oye, cuñado. Bueno, excuñado, dijo dándome un palmadita en el hombro que pretendía ser condescendiente. Traigo unos papeles en el portafolio. Nada del otro mundo. Solo una formalidad donde declaras que no hay deudas pendientes entre nosotros, y que entregas la posesión del inmueble de forma voluntaria. Firma después de la comida y te daré un bono extra para que te alcances a pagar el depósito de tu nuevo departamento. Lo revisaré después, Julián, respondí, manteniendo mi tono quebrado, como si estuviera a punto de llorar. No hay mucho que revisar, hombre. Es ley básica. Tú no tienes escrituras, tú no tienes contratos. Solo tienes recibos de cemento y varilla. Y eso, ante un juez, no vale nada frente al título original de mi madre. No hagas las cosas difíciles, Esteban. Vete por la puerta grande, no por el juzgado. Me alejé hacia mi casita, fingiendo que iba a terminar de empacar. En realidad, necesitaba un momento de silencio para calmar los latidos de mi corazón. La arrogancia de Julián era su punto ciego. Él estaba tan seguro de que yo era un ignorante que ni siquiera se había molestado en ir al registro público de la propiedad en los últimos meses. Confiaba en el título antiguo de su madre, el que ella le mostraba con orgullo,
sin saber que ese papel era ahora un simple pedazo de cartón sin valor legal. A la 1 de la tarde, Laura llegó. Su rostro era un poema de tristeza. Intentó hablar conmigo, pero doña Elena la interceptó de inmediato, llevándola hacia la mesa principal. Hija, olvídate de las penas. Hoy celebramos tu vida y el nuevo comienzo de esta casa. Tu hermano ya tiene los planos para su despacho. Va a quedar divino, gritaba doña Elena para asegurarse de que yo la escuchara desde la distancia. Me senté en la mesa de los invitados secundarios, al final del jardín. El almuerzo transcurrió entre risas de la familia y planes sobre lo que harían con mi espacio. Hablaban de demoler mi casita porque afeaba la vista y de construir una piscina. Yo comía en silencio, saboreando cada bocado como si fuera la última cena de un condenado que sabe que el verdugo es él. De repente, Julián se levantó y golpeó su copa con una cuchara. «Atención a todos», exclamó con voz potente. «Antes de pasar al pastel, quiero cerrar un capítulo pendiente. Como todos saben, la familia es lo primero. Y para proteger el patrimonio de mi madre, hoy Esteban firmará la entrega formal de la zona de servicio. Es un acto de caballerosidad para que todo quede legalmente claro». Doña Elena sacó una pluma de oro de su bolso y la puso sobre la mesa, junto a un fajo de documentos que Julián extendió con gesto teatral. Todos los ojos se posaron en mí. Laura me miraba con una súplica silenciosa, como pidiéndome que no hiciera una escena. «Ven aquí, Esteban», ordenó doña Elena con voz de mando. «Firma esto y terminemos con esta farsa de una vez. Ya te dimos techo por demasiado tiempo. Es hora de que la propiedad regrese a sus verdaderos dueños». Me levanté lentamente. Sentía el peso de la carpeta azul en el bolsillo interior de mi saco. Caminé hacia la mesa principal, donde la luz del sol hacía brillar la pluma de oro. Julián me pasó el documento de renuncia de derechos y entrega de posesión. Lo leí rápido. Era un documento leonino, redactado para dejarme sin nada, incluso renunciando a los muebles que yo mismo había comprado. Si lo firmaba, legalmente estaría admitiendo que nunca tuve derecho sobre el lugar. ¿Vas a firmar? ¿O necesitas que te lo lea en voz alta? Se burló Julián, provocando las risas de sus amigos. Sé que los términos legales pueden ser complicados para alguien que solo sabe de mezclas y ladrillos. Miré a doña Elena. Ella me sostuvo la mirada con un odio puro, una superioridad que le salía por los poros. ¿Estás segura de esto, doña Elena? Pregunté en un susurro. ¿Realmente quiere que firmemos papeles legales aquí, frente a todos? Firma ya, basura. Perdió la paciencia ella. No tengo todo el día para tus dramas de mártir. Firma y lárgate de mi terreno. En ese momento, el aire pareció volverse más denso. Tomé la pluma de oro, pero no para firmar. La puse de nuevo sobre la mesa con un clic seco que hizo que el silencio se apoderara del jardín. Tiene razón, doña Elena. Es hora de que la propiedad esté en manos de su verdadero dueño. Dije, y mi voz ya no sonaba quebrada, sonaba como el acero. Pero hay un pequeño detalle que el licenciado Julián olvidó investigar en sus clases de derecho. Saqué la carpeta azul y extraje el documento notariado con el sello en relieve. Lo extendí sobre la mesa, justo encima del contrato de Julián. Julián, deberías saber que una dación en pago firmada ante notario y debidamente inscrita en el registro público tiene prioridad absoluta sobre un título antiguo invalidado por deudas. El color empezó a desaparecer del rostro de Julián. Doña Elena frunció el ceño, confundida. ¿De qué hablas?, balbució Julián, arrebatándome el papel. Esto es de la hipoteca de hace 5 años. Exacto, respondí, cruzándome de brazos. La hipoteca que tú no pudiste pagar, y que iba a dejar a tu madre en la calle. Yo la pagué. Y a cambio, ella me vendió la propiedad total. Julián, no estás echando a un arrimado de tu casa. Estás intentando extorsionar al dueño legítimo de todo este terreno. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas de los árboles. La trampa se había cerrado. El silencio en el jardín era tan denso que podía cortarse. Julián sostenía el documento notariado con las manos temblorosas, sus ojos escaneando frenéticamente las cláusulas, buscando un error, una grieta, cualquier cosa que le devolviera el poder que sentía escurrirse entre sus dedos. Doña Elena, al ver que su hijo no reaccionaba con su habitual arrogancia, empezó a palidecer. ¿Qué pasa, Julián?, preguntó ella, con una voz que intentaba mantener el mando, pero que ya dejaba escapar un hilo de terror. Dile a este insolente que ese papel no vale nada. Dile que es una falsificación. Julián no respondió de inmediato. Su respiración se volvió errática.
Como abogado, sabía perfectamente lo que tenía en sus manos. No era un simple recibo, era una escritura pública con el sello de la Notaría 12, con la inscripción vigente en el registro público de la propiedad, y lo más importante, con la firma de su madre alcalce, ratificada ante la fe de un notario. «Madre», susurró Julián, con la voz quebrada, «¿tú firmaste esto hace 5 años? ¿La dación en pago por la liquidación de la hipoteca de 3 millones? Yo firmé un préstamo», gritó doña Elena, poniéndose de pie y golpeando la mesa, haciendo que las copas de cristal tintinearan. «Él me dijo que era un papel para que el banco no nos molestara. Me engañó. Me puso una trampa. Me mantuve firme, con las manos entrelazadas detrás de mi espalda. Mi tono ya no era el del hombre sumiso que cargaba mesas. Era el tono de un hombre que había recuperado su dignidad. Nadie la engañó, doña Elena», dije con una frialdad que los dejó helados. El notario le leyó el documento en voz alta, punto por punto. Le explicó que, al yo liquidar la deuda de su hijo y la hipoteca que usted arrastraba, la propiedad pasaba a mi nombre para evitar el remate judicial. Usted aceptó porque en ese momento lo único que le importaba era que sus amigas no se enteraran de que estaba en la quiebra. Usted prefirió que el albañil fuera el dueño en secreto, antes que perder su estatus social frente a los vecinos. «Eres un miserable», rugió Julián, arrugando el papel. «Esto es nulo, abuso de confianza. Voy a llevarte a juicio y te voy a pudrir en la cárcel por estafador». «Adelante, Julián», respondí con una sonrisa leve. «Pero mientras buscas a un juez que ignore una escritura pública inscrita, te sugiero que leas la página 3. Ahí dice claramente que yo les concedí a ustedes un comodato precario, es decir, les presté la casa principal para que vivieran en ella por mera tolerancia. Una tolerancia que, después de los insultos de esta semana, se ha terminado hoy mismo». La cara de Julián pasó del rojo al gris cenizo. Los invitados, que hasta hace unos minutos se burlaban de mí, ahora susurraban entre ellos, escondiendo los rostros detrás de sus servilletas de tela. La humillación que doña Elena había planeado para mí, se le estaba devolviendo como un boomerang de fuego. Laura, que había estado en shock, finalmente se levantó. Su mirada saltaba de los documentos a su madre y luego a mí. «Esteban, ¿es verdad?», preguntó con lágrimas en los ojos. «¿Tú eres el dueño de todo esto? ¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque quería que nuestra relación fuera real, Laura», le dije con suavidad, pero con firmeza. «No quería que estuvieras conmigo por el terreno, pero también porque sabía que, si tu madre se enteraba, me habría exigido que le devolviera la propiedad sin pagarme un solo peso de lo que invertí para salvarlos. Y hoy me dio la razón. Ella no quería a un yerno, quería a un esclavo que le mantuviera la casa gratis». Doña Elena, fuera de sí, tomó la botella de vino que estaba sobre la mesa y la estrelló contra el suelo. El estruendo hizo que varios invitados dieran un salto. «Fuera de aquí», chilló, señalándome con un dedo tembloroso. «No me importa lo que digan esos papeles. Esta es mi casa. Yo la heredé de mis padres. Llamen a la policía. Llamen a la policía ahora mismo». «Ya lo hice, doña Elena». Intervine, sacando mi teléfono. «Pero no para que me saquen a mí. Javier, mi abogado, viene en camino con una patrulla para certificar la diligencia de notificación. Como usted dijo que hoy era el día en que la basura se iba, decidí que tenía razón. Es el día de la limpieza. Pero la basura que se va no soy yo». Julián intentó abalanzarse sobre mí, cegado por la rabia de verse superado por alguien que él consideraba inferior, pero 2 de sus propios amigos lo detuvieron. La escena era patética. El gran abogado intentando golpear al hombre que le había salvado el patrimonio 5 años atrás, y al que ahora intentaba robar. «Mira a tu alrededor, Julián», le dije señalando el jardín. «Todo lo que ves. El riego automático, el césped bien cuidado, la pintura de las paredes, todo ha salido de mi trabajo. Mientras tú te paseabas en ese coche que no has pagado, yo estaba aquí, asegurándome de que tu madre tuviera un techo digno. Y su agradecimiento fue llamarme basura, frente a todo el mundo». En ese momento, el sonido de una sirena se escuchó a lo lejos, acercándose a la entrada de la propiedad. El portón eléctrico, que yo mismo había instalado, se abrió para dejar pasar el auto de Javier, y una patrulla de la policía municipal. Los invitados empezaron a retirarse a toda prisa, queriendo evitar el escándalo legal. Doña Elena se desplomó en su silla de mimbre, esa que yo había restaurado, con la mirada perdida y el aliento entrecortado. Su mundo de castas y superioridad se estaba desmoronando bajo el peso de una verdad irrefutable. La propiedad privada no entiende de apellidos, solo de firmas y justicia. Javier bajó del auto con un portafolio de cuero,
caminando con la parsimonia de quien sabe que tiene la partida ganada. Se acercó a la mesa, saludó a Julián con un gesto frío, y puso un sello oficial sobre el mantel manchado de vino. Buenas tardes, dijo Javier. Vengo a ejecutar la notificación formal de terminación de comodato. Tienen 72 horas para desalojar la vivienda principal. El grito de doña Elena se escuchó en toda la cuadra. Era el grito de quien descubre, demasiado tarde, que el suelo que pisaba nunca fue suyo. El grito de doña Elena no fue de tristeza, fue de una rabia impotente, el sonido de un cristal fino, rompiéndose contra el pavimento. Se quedó allí, aferrada a los descansabrazos de su silla de mimbre, mientras Javier, con una parsimonia casi quirúrgica, extendía los edictos sobre la mesa, justo encima de las manchas de vino tinto que parecían sangre sobre el mantel blanco. Esto es un atropello. Julián, haz algo, balbuceaba ella buscando con la mirada a su hijo. Pero Julián ya no era el abogado arrogante de hace una hora. Estaba pálido, con la mirada fija en el oficial de policía que permanecía de pie junto a la entrada, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, observando la escena con una neutralidad aterradora. Julián sabía que cualquier intento de resistencia física o altercado frente a la autoridad solo terminaría con él esposado frente a sus colegas y vecinos. Madre, cállate, susurró Julián, con una voz que no reconocí. Estaba rota. Los papeles están en orden. La inscripción en el registro público es real. No hay nada que hacer aquí. Hoy no. ¿Cómo que no hay nada que hacer?, chilló ella, levantándose con una energía maníaca. Es mi casa. Tú eres abogado, Julián. Diles que este hombre es un obrero, que me manipuló. Javier intervino entonces, ajustándose el nudo de la corbata con una calma exasperante. Señora, mi cliente, el señor Esteban Rivera, no solo liquidó su deuda hipotecaria de 3 millones de pesos. Durante los últimos 5 años, ha pagado el impuesto predial, los servicios y el mantenimiento mayor de toda esta propiedad. Usted ha vivido aquí bajo un régimen de comodato precario, lo que en términos simples significa que vivía aquí porque él así lo deseaba. Pero ese deseo se terminó en el momento en que usted intentó despojarlo de su propia casa de manera violenta. Miré a doña Elena a los ojos. Por primera vez en 10 años no sentí miedo, ni necesidad de agradarle, ni esa punzada de inferioridad que ella siempre intentó inyectarme. Solo sentí una profunda lástima. Me llamó basura, doña Elena, le dije, y mi voz resonó clara en todo el jardín. Me dijo que yo era un simple cuidador de llaves. Pues bien, tiene razón. He cuidado las llaves de mi propiedad durante 5 años, y hoy he decidido cambiar las cerraduras. El oficial de policía se acercó un paso. Señores, la notificación ha sido entregada. Tienen 72 horas para retirar sus pertenencias personales. Pasado ese tiempo, el dueño legítimo tiene el derecho de solicitar el auxilio de la fuerza pública para un lanzamiento formal. Les sugiero que aprovechen este tiempo para empacar con dignidad. La palabra dignidad pareció abofetear a doña Elena. Ella, que vivía por y para las apariencias, vio cómo sus amigas y vecinos se alejaban por la calle, murmurando, señalando el coche patrulla estacionado frente a su portón. Su castillo de naipes se había derrumbado por su propia soberbia. Laura se acercó a mí, temblando. Esteban, yo no sabía nada de esto. Te juro que si hubiera sabido que mi hermano y mi mamá debían tanto dinero. Lo sé, Laura, la interrumpí, tomándola suavemente por los hombros. Pero ese es el problema. Ellos te usaron a ti como escudo para que yo siguiera pagando todo sin decir nada. Me usaron como su banco personal, y me trataron como a un sirviente. Ya no más. Julián, en un último intento desesperado de salvar algo de orgullo, se me acercó y me señaló con el dedo. Te crees muy listo, ¿no? Nos dejaste en la calle. ¿Estás feliz ahora, dueño? ¿Vas a dormir tranquilo sabiendo que dejas a una anciana sin su hogar? No la estoy dejando sin hogar, Julián, respondí con firmeza. Ustedes tienen un departamento en la ciudad que está a nombre de tu madre y que tú usas para tus fiestas. Pueden irse allá. La diferencia es que aquí ya no van a vivir de mis costillas. Y otra cosa, me acerqué a él hasta que nuestras narices casi se tocaron. Mañana mismo presentaré la demanda por el cobro del préstamo que te avalé y que tuve que pagar yo. Ya no soy tu cuñadito trabajador. Ahora soy tu acreedor. Nos vemos en el juzgado. Julián retrocedió como si le hubiera dado un golpe físico. Doña Elena se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar. Pero no era un llanto de arrepentimiento, sino de humillación.
No soportaba que el hombre que ella despreciaba fuera el que ahora dictaba las reglas. Caminé hacia la entrada de mi casita, pero me detuve. Miré la casa grande, esa casona que había mantenido con tanto esfuerzo. Javier, llamé a mi abogado. Asegúrate de que el cerrajero venga mañana a las 8. Y contrata seguridad privada para el portón. No quiero que nada de lo que pertenece a la estructura sea retirado. Solo sus ropas y sus muebles personales. Entendido, Esteban, respondió Javier con una sonrisa de satisfacción. Entré a mi espacio y me serví esa copa de champán que había guardado. El sabor era dulce, pero el sentimiento era de una paz absoluta. Por la ventana vi a doña Elena y a Julián entrar a la casa principal con los hombros caídos, derrotados por su propia codicia. Había ganado. No solo el terreno, no solo la casa. Había ganado mi derecho a no ser humillado nunca más. La justicia kármica no llegó del cielo. Llegó en forma de escrituras, sellos notariales, y la valentía de un hombre que se cansó de ser basura, para convertirse en el dueño de su propio destino. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en el jardín, y el silencio que ahora reina en la propiedad es el sonido más dulce que he escuchado en mi vida. A veces, me siento en el porche con una taza de café, mirando hacia la casa grande. Mi casa. Y me cuesta creer que durante años permití que el miedo y un malentendido concepto de lealtad familiar me mantuvieran encadenado al desprecio de personas que no tenían nada más que un apellido vacío. El desalojo no fue fácil. Los primeros 3 días fueron un desfile de gritos, insultos y amenazas legales que Julián lanzaba al aire como golpes ciegos. Intentaron presentar un recurso de amparo, pero cuando el juez vio la solidez de mi escritura, y las pruebas de que ellos no habían pagado ni un solo recibo de luz en un lustro, el recurso fue desechado en menos de 48 horas. Al final, doña Elena salió de la propiedad en un taxi, cargando sus cajas de ropa fina y sus juegos de té, con la cabeza baja, y cubriéndose el rostro con un velo, temerosa de que algún vecino tomara una foto de su caída. Se mudaron al pequeño departamento de la ciudad. Supe por Laura que la convivencia entre ellos es un infierno. Sin el espacio de la mansión para ignorarse, y sin mi dinero para pagar sus lujos, doña Elena y Julián se pasan el día culpándose mutuamente de su ruina. Julián tuvo que vender su auto deportivo para cubrir parte de la deuda que tenía conmigo, y ahora se le ve caminando hacia las paradas de autobús, el mismo medio de transporte del que tanto se burló cuando me veía llegar de la obra. Laura y yo, bueno, las cosas cambiaron. Ella decidió tomarse un tiempo para vivir sola, no la culpo. Descubrir que tu familia es una red de mentiras, y que el hombre con el que compartes tu vida ha estado librando una guerra secreta de supervivencia, es un golpe difícil de procesar. Sin embargo, seguimos hablando. Ella finalmente entendió que yo no busqué quitarles nada, simplemente recuperé lo que ya era mío por derecho y por esfuerzo. Me pidió perdón en nombre de su madre, aunque le dije que no era necesario. El perdón no se pide, se demuestra con el respeto. Lo más irónico de todo es que, ahora que soy oficialmente el dueño de la mansión Rivera, aunque pronto le cambiaré el nombre en el registro, mucha gente que antes me ignoraba, o me miraba con condescendencia, ahora me saluda con una sonrisa fingida. Los mismos vecinos que escucharon a doña Elena llamarme basura, ahora me invitan a sus asados, y me piden consejos sobre construcción. El mundo es un lugar extraño. A menudo la gente no respeta a la persona, sino a la propiedad, pero yo no me confundo. Sé quién estuvo allí cuando no tenía nada más que mis herramientas y mi palabra. He decidido convertir la casa principal en un centro comunitario de capacitación para jóvenes obreros. Quiero que otros hombres y mujeres que, como yo, vienen de abajo y trabajan con sus manos, aprendan que el conocimiento técnico y legal es su mejor defensa. Que no importa cuántas veces te llamen basura, siempre y cuando sepas leer los contratos que firmas y entiendas que tu trabajo tiene un valor incalculable. Ayer recibí una carta de doña Elena. No era una disculpa, era una petición, escrita con una caligrafía temblorosa, pidiéndome que le permitiera regresar a recoger una joya familiar, que supuestamente olvidó en un doble fondo de un armario. No le contesté yo, le pedí a Javier que lo hiciera, no hay nada más que buscar aquí. El pasado ya se limpió, y la joya más grande que había en esta casa era mi propia dignidad, la cual ya recuperé, y no pienso volver a soltar. A veces, la justicia kármica tarda en llegar. A veces parece que los malos ganan, que la arrogancia triunfa y que el humilde está condenado a servir para siempre.
Pero he aprendido que la vida es como una obra de construcción. Si los cimientos son de mentiras y desprecio, por muy alta y lujosa que sea la fachada, tarde o temprano se va a desplomar. Hoy camino por mi jardín y ya no siento lava bajo mis pies. Siento tierra firme. Siento que cada ladrillo que puse con mis manos ahora me reconoce como su dueño. Me llamaron basura para echarme. Y lo único que lograron fue que limpiara mi vida de personas tóxicas que solo sabían restar. Me llamo Esteban Rivera. Soy constructor, soy dueño de mi destino, y por fin, después de mucho tiempo, estoy en casa.